Bueno, empezamos. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta tarde, por primera vez desde mucho tiempo, coinciden dos actos. La presentación de un libro del catedrático de la Complutense, de Jesús Martínez, y la conferencia sobre nada de Daniel Payó. El problema fue que él tenía sus billetes sacados con bastante antelación y que, por lo tanto, trasladar las fechas no era viable. Como cada uno tiene su público, pues hemos pensado que está bien que haya dos actividades que coincidan, sobre todo porque esta actividad se está televisando en estos momentos por streaming y luego al minuto YouTube lo cuelga. Por lo tanto, se puede ver en cualquier momento. Quiero decir que los que no están aquí ya me encargaré yo de hacerles publicidad para que lo vean, o mejor dicho, vosotros mismos les haréis las publicidades para que vengan. Bueno, Daniel Payó está ayudándonos pues prácticamente casi desde que empezó la Universidad de Mayores. Él es catedrático de la Sorbona. Contar con un catedrático de la Sorbona, que, como les decía esta mañana a los que han venido a clase, está considerado, y esto no son palabras huecas, como uno de los mejores comparativistas del mundo a la hora de hacer literatura comparada. Y porque en cualquier foro está continuamente siendo solicitado, pues tenerlo con nosotros es un verdadero honor. Siempre nos hace un hueco, porque un día puede estar en Australia y al día siguiente en Portugal. Y además tiene una producción bibliográfica que yo no sé cómo cada seis meses te publica un par de libros, pero un par de libros muy sesudos, no en plan divulgación, sino de estudio científico de lo más serio. Fijaos que a lo largo de su vida, aunque él teóricamente está jubilado, me río yo de la jubilación, ha dirigido aproximadamente unas 180 tesis doctorales. Bueno, eso es un bagaje de hispanistas que él ha formado verdaderamente tremendo. Y luego, pues cada vez que le pedimos alguna colaboración, por ejemplo, que escriba en nuestro boletín, pues lo hace. Ahora mismo estamos celebrando el aniversario de cuando nació Bernard Potier, que no ha muerto todavía. Un francés fundamental para la historia de la lingüística y que ha hecho muchísimas cosas en español. Bueno, pues le hemos encargado un artículo y le ha faltado tiempo y nos ha mandado para el boletín un artículo sobre Bernard Potier. Además, lo que yo no sabía, que lo pone al final del artículo, es que Bernard Potier presidió el tribunal de oposiciones que le hizo al catedrático. De que veáis que el mundo es... La revancha. La revancha, efectivamente. El mundo... Y además cita pues prácticamente la mayor parte de los libros, bueno, la parte de portuguesa y de investigación en hispanoamericano, pero el resto de los libros que citan nos ha tocado estudiarlos a nosotros los que hemos hecho filología en la facultad. Bueno, pues este año, cuando él propuso qué podía hacer, pues podía hacer un ciclo sobre el premio Nadal. Sobre todo porque, bueno, celebramos este año el 80 aniversario del Nadal. El otro día se entregó el premio. Y naturalmente, pues el mejor inicio era coger una novela verdaderamente histórica. Nada de Carmen Laforet. Yo este año la he trabajado en estudios avanzados. Esta mañana, para animar a la gente, he leído y he comentado en mis clases algún fragmento. El próximo mes, continuando con el Nadal, presentará Entrevisillos de Carmen Laforet, ¿cómo se llama esta? De Carmen Martín Gaite. Entrevisillos tiene la ventaja de que nos vamos a enterar cómo es el lenguaje coloquial de la época y qué tratamiento tiene. Sabéis que Martín Gaite estuvo casada con el otro que también recibió el Nadal, Sánchez Ferlosio, por el jarama. Bueno, es ese tipo de léxico, será muy interesante escucharlo. Y luego, pues quizá la siguiente vez, porque va a venir una vez al mes, nos hablará de Ana María Matute y sobre todo, bueno, yo también estoy con él en que puede ser la mejor de sus novelas, Primera Memoria. Primera Memoria obtuvo el Nadal en el 59. Ella ya andaba por ahí con una novelita que tenía Pequeño Teatro, que la tenía con anterioridad, pero en el 59 obtuvo por Primera Memoria. A mí me gusta más la autora de cuentos, pero bueno, también es una buena novelista. Y después, en el 75, le dieron el Nadal a Las ninfas de Paco Umbral, que será la conferencia cuarta que pronunciará. Y por último, él ha elegido, ya no del Nadal, sino del planeta, pues uno de los planetas que está verdaderamente bien dado, porque el planeta ya sabemos cómo funciona. Pero, bueno, ha cogido de Antonio Gala el manuscrito carmesí. Es un libro al que le gustan las descripciones y lo nazarí,
pues puede verdaderamente ver lo que es un castellano bien hecho, ¿no? Este va a ser un poco el programa que él planteó, que nos pareció un lujo, y hoy va a dar su primera conferencia sobre Nada de Carmen Lafora. Lo tenéis a vuestra disposición, quiero decir que él tiene un tiempo ilimitado, en el sentido de que luego podéis hablar con él. No, por ilimitado, el limitado puede ser el vuestro. El limitado puede ser el vuestro. Tráenos la cena, Fernando. No. Lo bueno cuando breve. Sí, lo bueno sí, pero que no veces. Don Baltasar Gracián. Don Baltasar Gracián, citado por un francés que traduce. Porque es lo bueno, coma, si breve. Ahora, cuando breve está muy bien la traducción. Bueno, yo voy a quitarme de aquí mi nombre. Bueno, nos acompaña el decano. Algunos no sé si lo conocéis, pero es el nuevo decano. Don Amador, Hola. Don Amador Sánchez. Don Amador Sánchez fue el anterior viceconsejero de Educación, que es un poco pues, el que llevaba a la práctica la política educativa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, tiene una experiencia enorme en temas educativos y además también en el ámbito de este colegio, ¿no? Bueno, pues yo dejo con él. Mientras él habla, que yo estaré entrando y saliendo, yo tengo que preparar las fotocopias que hay que llevarse a Sevilla, que no están hechas. No, ya están hechas. No, estas son las tuyas. No. Hay otras fotocopias que hay que llevarse a Sevilla el sábado. Por supuesto. Entonces, sí. Bueno, pero esto no me lo han mandado. Bueno, tengo que deciros que tenemos una correspondencia a lo largo de los meses a través de Gmail. Literaria, que la podíamos editar. Porque no voy a decir que todas las semanas, pero por lo menos una vez a la quincena, más o menos, y discutimos temas de literatura por escrito. Que yo incorporo a mis clases, dicho sea de paso, porque cuántas veces os he dicho que me estoy volviendo comparativista por su culpa. Lo vais a tener que ver ahora cuando vayamos a Sevilla, que voy siguiendo un poco los pasos de lo que él hace, ¿no? Como buen discípulo. Bueno, pues nada, os lo dejo. Je vous quitte, y peux remplacer con vous voulez. Señor decano. Aprovechando que estoy aquí, Pasa por aquí. simplemente saludaros, siempre y desearos un feliz año y agradecer a nuestro conferenciante de hoy la diferencia que tiene siempre con el colegio. Estamos muy honrados de contar con él, nos parece un lujo y un honor tenerle con nosotros. Y quería decirlo en público porque así lo siento y así lo quiero transmitir. No quiero quitarle ni un segundo, pero sí agradecerle mucho su estancia en esta casa y todo aquello que nos aporta, que es mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues cuando quieras. Adelante. Sí. Ese es tu programa. Ay, qué bien. Es un programa colectivo donde están tus conferencias. Muy bien. Bueno, pues Fernando ha hecho una presentación casi exhaustiva de mi trabajo durante este año. Lo que no ha dicho, por supuesto, es que estoy muy contento estar con vosotros, con ustedes, en esta sala. Y recuerdo que hace tiempo, hace unos años, impartía a la Limón con una colega que está aquí clases de francés por puro placer de, digamos, hacer publicidad a la lengua francesa, que merece también un poco de ayuda en esos tiempos. Corramos un túpido velo. Entonces, pues, Fernando os ha dicho que había escogido 5 novelas, 4 del premio Nadal y 1 del premio Planeta. En realidad tuve esa idea el año pasado, precisamente estaba en Madrid y acababa de morir el pobre Antonio Gala. Y entonces vi que tenía el premio Planeta. Yo pensaba que tenía un premio, pero ¿por qué no el Nadal? Y como estaba trabajando por otro lado sobre nada, por otros trabajos de la posguerra, pues tuve esa idea de, digamos, hacer un conjunto de 5 porque son 5 meses. Hubiera podido ser 6, 7, pero no exageremos y no abusemos de la paciencia del ínclito público. Entonces, supongo que todos ustedes,
tienen ese programa de hoy, un poco borroso, lo siento. Y vamos a empezar pues con nada, que realmente empezamos con una obra maestra. Empezamos con una obra maestra. Fíjense ustedes que esa novelista de la que vamos a hablar, cuando publicó Nada, tenía 23 años. 23 años. Eso es realmente, para mí, sigue siendo espantoso. Con lo denso de la novela, ver que esa chica, llamémosla así, ha podido redactar esta novela tan compleja, tan sencilla y compleja a la vez, porque es límpida. Es un estilo muy, no digamos llano, pero en fin, muy sencillo, muy directo. Y a pesar de todo, pues hay un tono en esta novela que realmente revela una personalidad, pero de 23 años. El premio Nadal fue el primero, como ustedes saben. Se creó porque había muerto hacía poco, Eugenio Nadal, que era el redactor del semanario Destino. Y el 6 de enero del 45 se celebró el premio de 44. Como este año, el premio el premio de este año, digamos el 80º premio otorgado a César Pérez Gellido hace unos días, ambientado en Extremadura de comienzo del siglo, bajo tierra seca. Entonces, pues, este premio lo organizaron en el Café Suizo de Barcelona y de repente, pues, Carmen Laforet irrumpe al campo de la literatura con esta novela Nada. Señora. Muchas gracias. Perdone. No. Gracias. Poco antes, como también, por supuesto, ustedes saben, 2 años antes, había salido otra novela famosísima, desde luego, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, en el 42. Y esta novela había sorprendido y chocado. Y vamos a ver que, a mi modo de ver, a mi juicio, hay una influencia, entre comillas, de Cela en Nada. Pero vamos a ver en qué consiste esa supuesta influencia. Nada no choca, pero sorprende. Sorprende porque es una novela en primera persona. La protagonista tiene 18 años, lo dice el texto. La autora 23, o sea, son casi de la misma edad. La protagonista llega a Barcelona, a la estación, para estudiar en la universidad y encontrar de nuevo a su familia, porque había conocido a esta familia de la calle Arribao antes de la guerra, cuando realmente era una niña. Y dicho sencillamente, descubre a unos supervivientes de la guerra española. Conforme va andando por la ciudad, porque a ella le gusta mucho caminar por Barcelona, y diremos por qué, pues va descubriendo una ciudad con las huellas de la guerra, evidentemente, pero no mucho. Y sobre todo pasea por la ciudad porque huye de la casa de la familia, que realmente es una casa tétrica,
no hay más que una palabra para definir el ambiente de este piso cutre, fantasmal también. Bien. Ahora bien, ¿por qué nada? Hay una cita de Juan Ramón Jiménez que encabeza la novela y evidentemente una cita que encabeza tiene relación con el texto. ¿Qué dice, qué dicen esos versos de Juan Ramón Jiménez? A veces un gusto amargo, un olor malo, una rara luz, un tono desacorde, un contacto que desgana, como realidades fijas, nuestros sentidos alcanzan y nos parecen que son la verdad no sospechada. Entonces, del título Nada, nuestro interés se desplaza hacia el último verso, que casi es una cita también, la verdad sospechosa, la verdad no sospechada. ¿Qué será esa verdad no sospechada? El descubrimiento de la familia, venida a menos, seguro. Lo que opina, cómo reacciona la protagonista, novela en primera persona, evidentemente. Pero nada hasta cierto punto me parece que intenta presentar una búsqueda de una verdad personal sin alcanzar afortunadamente esta meta, afortunadamente, porque queda entero el misterio de la personalidad de Andrea, esa protagonista. Y tal vez esa sea esa encuesta que lleva y no lleva a cabo, se marcha y veremos por qué. Tal vez sea esa encuesta sobre ella misma, sobre su familia, no, sobre el contexto general, lo que justifica por parte del novelista Delibes cuando se entera de la edad de la novelista, ha escrito una novela bomba, una novela que estalla en esos años llamados grises de la posguerra. Y aún más enigmático y admirativo a la vez, Carmen Martín Gaite, que veremos, si Dios quiere, en febrero, a mediados de febrero, Carmen Martín Gaite habla de una chica rara, pero la chica es la novelista y también su protagonista, que realmente llama mucho la atención. Entonces, ustedes tienen aquí las directrices, palabra un poco ambiciosa, o sea, el plan general de nada. Y empezamos pues por el primer apartado, un año en la vida de Andrea, y con dos rumbos, dos líneas de interpretación. Primero, estaciones y fiestas que realmente ritman este año, porque no es más que un año, de la vida de Andrea, y también, como ya he hablado, de las andanzas de Andrea por Barcelona. Una joven huérfana habla de manera muy rápida de su prima en el campo español, que se llama Isabel. Estaba con esa prima Isabel. Pues esta joven huérfana llega a Barcelona para estudiar en la universidad. Pero hubo problemas con el tren, de manera que llega con retraso. Andrea, no usted. Llega con retraso y nadie le espera. Entonces, pues, coge un coche y hablaremos de este coche. Y es el reencuentro con la familia. La abuela, que padece una demencia senil, pero evidentemente
a veces está muy lúcida esa anciana y va a decir cosas que nos interesan sumamente. Descubre un piso horrible, unos olores, no hablemos más, un mundo sórdido. Ha llegado en octubre, es el dato cronológico casi al comienzo, también alude a una mañana de otoño. El día de Navidad ocurre un drama familiar, un pequeño pañuelo que la abuela había regalado a Andrea. Pues este pañuelo ha desaparecido. Parece que Andrea le ha regalado este pañuelo a su amiga Ena, pero otro personaje del piso, la tía Angustias, bien llamada tía Angustias, sospecha que la mujer de su hermano Juan vende cosas porque no tienen dinero. Y entonces sale como una furia increpando a la pobre Gloria. Bien. En el capítulo 12 ha llegado la primavera, dice el texto, la temprana primavera mediterránea, en comparación posiblemente con la meseta central donde estaba, y es una ocasión para excursiones con los amigos y con coche, pero coche con unos aparatos después de la guerra, veremos. Ya en el capítulo 13 estamos en junio, es el calor, Andrea se asoma a la ventana que da a la calle Arribao y contempla la ciudad, oye los cantos de la San Juan. Yo recordé las canciones campesinas de la noche de San Juan, la noche buena para enamorarse, cogiendo el trébol mágico de los campos caldeados. A coger el trébol y el trébol y el trébol, coger el trébol, la noche de San Juan. Dice también, me viene ahora el recuerdo de las noches de la calle de Arribao. Entonces, esa novela está escrita desde un punto de vista de rememoración. Eso es muy importante. Es un juego también con recuerdos. En el penúltimo capítulo ocurre otro drama terrible. Es el fin del verano. Evidentemente, la diferencia esencial es una posición económica. La familia de Ena es una familia muy rica y la familia de Andrea la conocemos. Queda un personaje de que ya hemos hablado, la tía Angustias. La tía Angustias entonces es hija del personaje llamado abuela, lo mismo que la abuela es madre de Juan y de Román, y de Angustias, y de otras más. No quiere que Andrea ande por la ciudad, eso lo hemos visto. Anuncia desde el comienzo casi de la novela que se va a marchar porque en realidad piensa volver al convento en donde se educó. Ha reunido una dote para ingresar en la orden, no se sabe qué orden se trata. Ahora bien, el lector sabe, por otra parte, no lo va a decir la tía Angustias, sabe que Angustias ha protegido a su jefe de despacho, tal Jerónimo Sanz, buscado por los milicianos. Entonces se refugió en ese piso durante varios meses. Vuelve al piso a preguntar por la dirección de Angustias, una escena límite de la inverosimilitud, pero en fin, y es la ocasión
para que Andrea descubra el personaje de Jerónimo Sanz, de este señor, y lo compara enseguida a los cerdos de la prima Isabel, donde estaba la chica antes de llegar a Barcelona. Cuando al final de la primera parte Angustias se marcha, coge el tren, resume la situación Román diciendo: me alegro de que se vaya Angustias, porque ahora es un trozo viviente del pasado que estorba la marcha de las cosas. Angustias como trozo del pasado. Hay otro personaje que también protagoniza trozos del pasado, es evidentemente el personaje más viejo, la abuela, entre lúcida y, digamos, chocha. Esa demencia senil de la abuela, no sabemos su nombre tampoco, como la madre de Andrea. Y cuenta en un capítulo muy importante, el capítulo 4, sobre el que volveremos, cuenta una anécdota y se ve que es muy lúcida y muy buena memoria. Habla de don Jerónimo, que evidentemente había un conflicto entre don Jerónimo y ella. Don Jerónimo era cobarde, evidentemente se ha refugiado como un animal en su piso. A mí la gente cobarde no me gusta. Cuando vino un miliciano a registrar la casa, yo le enseñé todos mis santos tranquilamente. ¿Pero usted cree en esas pajaruchas de Dios?, me dijo. Claro que sí. ¿Usted no? Le contesté. No, ni permito que lo crea nadie. Entonces soy más republicana que usted, porque a mí me tiene sin cuidado lo que los demás piensen. Creo en la libertad de ideas. La abuela chocha que repite esto, que lo ha vivido. Entonces se rascó la cabeza el miliciano y le dio razón. Entonces ese peso, esa presencia del pasado es el peso del pasado. Y pasamos al tercer apartado, el peso del pasado y el presente precario. Unos detalles muy someros, no insiste la novelista sobre esto, pero existen esos detalles. Entonces, el personaje de don Jerónimo, su mujer ahora se sabe que la ha encerrado en un manicomio. Se ven Angustias y Jerónimo en la iglesia vecina. Me parece que no solo en la iglesia, pero en fin, en la iglesia. Bueno, entonces, hay este horizonte tremendo de la guerra civil protagonizado por personajes francamente negativos. No solo don Jerónimo, Román evidentemente, Román antipático, sí antipático, pero también seductor. En fin, bueno. Como he dicho, Andrea sale de la estación, nadie le espera, entonces tuvo que coger, como dice, uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra. Es la línea 20 de la novela. Entonces, este detalle que recuerda cronológicamente, digamos, el argumento de la novela. Han surgido esos viejos coches, ha surgido el pasado. Más tarde, los jóvenes que se van a la playa tienen un coche con gasógeno puesto al coche. Esto, todas las fotos de la posguerra, sea en España, sea en Francia, vemos esos coches con esos aparatos en el techo. Santa María del Mar. Pues Santa María del Mar
Andrea está mirando las piedras ennegrecidas por las llamas. Entonces, quedan huellas de los combates, evidentemente. En el puerto nota Andrea, cito, los esqueletos oxidados de los buques hundidos en la guerra, fin de cita. Son detalles sobrios, pero queda dicho. El presente precario, pues el presente precario, sobre todo la miseria en la que viven Gloria, Juan, la abuela, evidentemente. Román pues se dedica a negocios sucios, palabras de la novela. Hay la realidad de la hambruna, pero levemente sugerido. Andrea come almendras por la calle y está perseguido por chicos que le piden almendras de su cucurucho. Se alude al panecillo de racionamiento. Se alude a las comidas de la hermana, en las comidas en casa de la hermana, donde se come bien. La abuela no le queda más que pan desmenuzado en un tazón con malta, sin leche ni azúcar. ¿Dónde está el café maravilloso de Román? La pobre no hace extraperlo. Se alude a un padre de un amigo de Ena, y supuestamente de Andrea, que ha almacenado millones y lo dice su propio hijo. Hay el estudio de Guijols, un pintor, la bohemia, vida muy acomodada, sin problemas económicos. Y Gloria recuerda, mi niño nació cuando entraron los nacionales. Angustia me llevó a una clínica. Era una noche de bombardeos terribles. Cuando terminó la guerra, aún estaba yo en la cama y pasaba los días atontada. Las consecuencias de una vida muy, digamos, trabajosa, la violencia bajo otro aspecto. Andrea, pues Andrea dice, escuchando a la abuela y a Gloria, que le dan noticias de la novela, es un trozo que vamos a definir como, lo siento, analéptico. La analepsis es la vuelta atrás en la narración, entonces se hablan de relatos analépticos, no es una enfermedad, es un término crítico, la vuelta atrás. Bien, y es un capítulo, el capítulo 4, que es fundamental para la interpretación de la novela. Entonces Andrea está enterándose de cosas que no sospechaba, y la abuela habla de Román entre maravillada y un poco crítica. Habla de las noches de juerga de Román antes de la guerra, ya, noches de juerga, la palabra, etcétera, etcétera. Bien. Y hay las huellas de la guerra, como he dicho, en la ciudad. Bueno, eso me parece algo sencillo y no hay más que apuntar esto y no perder tiempo en registrar esos detalles, pero existen. Lo interesante es lo que he llamado la superación del realismo, el cuarto apartado, la última línea, la última directriz, porque se trata en realidad de definir la estética de la novela. La presentación entre sociológica y clínica de la familia de Andrea, por ella. La realidad de la ciudad de Barcelona, la realidad del piso de la calle de arriba. Nos obligan a parar mientes en lo que puede significar un supuesto realismo como solución de la novela.
y vamos a ver que esto es un falso planteamiento, porque la realidad sí que existe, los detalles sí que existen, pero la manera de escribir remite a otras pautas que vamos a ver. La evocación del piso, muy detallado, pues solo una palabra, la pesadilla, dice Andrea. Hay otros detalles, sillones destripados, cama turca cubierta por una manta negra comparada con un ataúd. El cuarto de baño que es, cito, casa de brujas. El cuarto de gloria, el cubil de una fiera. Y cubriéndolo todo, un olor a porquería de gato. Bueno. Entonces, hablemos de realismo. Sí, claro. Pero todos esos detalles lo registra Andrea y son los efectos de esos detalles de que habla el texto. No se trata solamente de digamos, registrar detalles, sino expresar la reacción de Andrea ante este cuadro de miseria humana. Me parece que primer síntoma de la superación del realismo es el realismo exagerado, lo que podemos llamar a lo español tremendismo, la estética tremendista y hasta el esperpento. El esperpento nos remonta hacia Valle Inclán. Pero el tremendismo, ¿quién ha cultivado el tremendismo antes de Carmen Laforet? Cela, con la familia Pascual Duarte, 42. Ahora bien, me parece que hay 3 escenas en las que intenta Carmen Laforet imitar y, por supuesto, superar la manera de escribir escenas violentas o fuera de todo contexto de Cela en la familia de Pascual Duarte. Primera escena, las amigas de Angustias que vienen al piso para despedirse de Angustias, ya que Angustias va a coger el tren e irse, según ella, a un convento. Y no se hablará más de Angustias, se ha dicho de paso, ¿no? Otra cosa que para unos es una cosa un poco extraña. ¿Por qué no se habla más de Angustias después de la primera parte? Sí. Entonces, esas mujeres, las amigas de Angustias, pues la protagonista las compara con una bandada de cuervos, color y, digamos, el sentido negativo. Cuervos posados en las ramas del árbol. Aquellas mujeres que formaban un conjunto tan grotesco que algunas gentes volvían la cabeza a mirarnos, son, digamos, la marcha hasta la estación. Entonces, en comparación con esos cuervos y un ambiente totalmente negativo. Segunda escena, casi paralela, o digamos que dialoga con esa primera escena, las hermanas de Román, que van cuando Román se ha suicidado, y entonces hay más detalles de esas mujeres o de las hermanas de Román y de Angustias y de Juan que vienen. Poco a poco las caras se iban perfilando ganchudas o aplastadas como un capricho de Goya. Estamos en el esperpento. Aquellos alutados parecían celebrar un extraño aquelarre, remite a un aguafuerte de Goya. La tercera escena es propiamente un esperpento. Antonia, la criada,
descubre el cadáver de su bien querido Román, digamos, en secreto. Y entonces es esa escena detallada por Andrea. Andrea, tirada en el suelo, con las piernas abiertas, en una pataleta trágica, enseñando sus negruras interiores y con las manos engravitadas sobre los ladrillos. Hay detalles señalados como una visión cómica de la escena. Y arriba, Andrea piensa en Román otra vez, Román tendido, sangriento, con la cara partida por el rictus de los que mueren condenados. Y quedé, dice Andrea, idiotizada, nada más que pensar en la imagen que ha producido su imaginación. Parece que Carmen Laforet, en esa primera novela, ensaya soluciones narrativas diversas, variadas. Quiere mostrar que sabe escribir de diversas maneras. Por ejemplo, hay una frase muy breve, pero en fin, que sorprende la tercera parte, perdón, la mañana, no es la mañana, es la aurora, con su gran carro cuyas ruedas, estamos en el Quijote, los balcones de Oriente, etc., el carro de la aurora. Sí, pero ¿cómo termina la frase? Cuyas ruedas aplastan mi cráneo. Esto ya hemos dejado la metáfora barroca del carro de la aurora para otro contexto. Hay una escena tratada de modo dramático, con casi un diálogo de tragedia. Y ya lo he aludido a este capítulo, la abuela y Gloria que dialogan, ensartando, no hay otra palabra, recuerdos para que Andrea se entere del pasado. Entonces, utilización del diálogo en forma teatral con la abuela y con Gloria. Hay otras posibilidades narrativas. Se ha dicho que nada puede remitir a las páginas, si digo conocidas, puedo parecer pedante, a las famosas páginas de la agonía del cristianismo, donde Unamuno habla de la nada como una definición del carácter español, con ese estilo del carácter ibérico, la nada. Bien. Puede servir para lo místico como para otras cosas. Yo francamente no comparto esta idea. Otra cosa es la posibilidad de que la familia recuerde el nudo de víbora de Mauriac. Puede ser una lectura porque Mauriac es el gran novelista antes de la guerra, de nuestra guerra francesa y de la guerra española. Y sobre todo, no solo el nido de víbora para la familia, pero esta novela terrible, La Farisea, la Farisienne, que remite a Angustias, porque Angustias es el retrato clavado de lo que se llama la farisea, o sea, la hipócrita, la beata, que la doble vida de Angustias, y sobre todo imponer su ley a Andrea y pasarlo bien con el don Jerónimo, el cerdo de servicio. Se ha hablado de una posible lectura de la joven Carmen Laforet, una lectura muy verosímil, Cumbres borrascosas de Émile Brontë, que también remite a un ambiente opaco totalmente. Y yo he encontrado esto en Albor, sobre la novela española, 2 tomos, dice
¿por qué no? Pero lo que me interesa es que en el capítulo 7 se habla de una borrascosa escena que en realidad es una de las escenas más violentas de la novela. ¿Y por qué ese adjetivo borrascosa? Bueno, y por fin les presento dos interpretaciones con sumos recelos y cautela. Gloria, hay una estudiosa americana, de una universidad americana, que se ha preguntado, y la pregunta es muy legítima, ¿por qué su marido se ensaña tanto contra esta pobre mujer? Los suplicios. Y entonces, agrupando detalles, como siempre, ha deducido que en realidad Gloria era la imagen simbólica de la Segunda República Española. Hay detalles que, martirizada por los sobrevivientes, primero su marido. Entonces sería un personaje alegórico. Hay otra posibilidad. Recuerden ustedes que Román ha fabricado un idolillo azteca, porque a él le gusta controlar y almacenar los corazones humanos. Es evidentemente una imagen simbólica. Entonces sería, la estudiosa no habla de esto, pero yo estoy intentando, porque un detalle no significa nada. Hay que agrupar esto en un sistema. Román tiene un trasfondo simbólico cuando fabrica su idolillo. Bien. Y como, digamos, panorámica completa, otra estudiosa americana ha presentado la insoslayable interpretación, no sé si ustedes adivinan esto, las pulsiones lésbicas de Andrea. Esto es, digamos, el nec plus ultra de la crítica americana. Francamente no es muy convincente. Pero el artículo se llama La pulsión lésbica como verdad no sospechada, remite a Juan Ramón Jiménez. Francamente me parece un poco torcer el cuello al texto. Pero en fin, se ha hablado, y de sobra, de la novela como novela de aprendizaje. Novela de aprendizaje que se dice en español Bildungsroman, como en francés, o sea, la palabra alemana, Bildungsformation. La palabra crítica es Bildungsroman. Entonces, ¿será nada un Bildungsroman, una novela del aprendizaje, de formación? Porque en realidad la Bildung, la palabra alemana, significa formar una personalidad. Pues lo dudo. En realidad es mucho más interesante. Es una falsa, ¿cómo diría yo? Falsa formación, o novela falsa de formación. Porque, díganme, cuando se marcha Andrea en el coche del padre de Ena, ¿cuáles han sido sus experiencias? Ha visto cosas, ha registrado cosas y deja una posibilidad de una influencia. Me parece mucho más interesante decir que hay rasgos de una idea de formación, porque claro, es una chica de 18 años, vive experiencias totalmente insustituibles, pero en realidad la meta de Carmen Laforet no es la novela de formación, porque sería incurrir en algo, como diría yo, un
un poco esperado, o sea que, bueno, pues una joven que se pasea por la ciudad, pues es novela de formación. No, no. Es una subversión de la idea de formación, porque en realidad la formación de Andrea está por hacer, está por hacer. Lo interesante es una de las pocas veces en que realmente Andrea habla de sí misma, alude a los pozos de sentimentalismo y al romanticismo de sus 18 años. Eso es interesante, el sentimentalismo y el romanticismo. Andrea se ve sentimental y romántica. Ahora bien, para comprobar o para, digamos, justificar esos dos sustantivos en la novela va a ser bastante difícil, pero es su autodefinición. Un detalle también que queda pendiente, el lector tiene que sacar el hilo y reflexionar por sí mismo con todos los riesgos posibles. Alude Andrea a lo que pertenece, según ella, pertenece a una generación. Y dice, solo aquellos seres de mi misma generación. Es interesante que Andrea, esa chica que experimenta una soledad continua cuando está paseando por Barcelona. Habla de una generación, de su generación. Entonces solo aquellos seres de mi misma generación y de mis mismos gustos podían respaldarme, verbo interesante, y ampararme contra el mundo un poco fantasmal de las personas maduras. Eso expresa de otro modo la soledad, evidentemente. Pero el intento de formar parte de un grupo que podría, del cual podría sacar fuerzas que no tiene. Yo la conclusión, porque tengo que reflexionar por mí mismo, porque si no, no haré quedarme en Francia. Yo pienso que, al fin y al cabo, nada representa el existencialismo a lo novelesco español. Y por eso me interesa muchísimo, porque francamente, porque hay trozos de esa novela, pasajes que remiten a la famosa náusea de Sartre. Y me parece que una chica que quiere escribir una novela en 1930 y 40, y sobre todo una chica culta, pues a ver si no ha leído o, digamos, asalto en la famosa novela de Sartre, La náusea. Esos pasajes entre los más sórdidos, pero en realidad, si tuviera tiempo, os demostraría que es una novela optimista, porque La náusea es el problema de Sartre. ¿Y cuál es el problema de Sartre? Incluso durante la guerra, es llegar a ser escritor. Es la obsesión total con su pareja Simone de Beauvoir, y lo han logrado perfectamente. Pero nada más que esa idea, escribir, y lo dice en un texto muy posterior, que es una maravilla. Es la obra más corta de Sartre y más maravillosa. Les mots, las palabras, donde explica precisamente su vocación. Entonces, entre existencialismo que remite a La náusea por, digamos, las fechas, y esa idea de qué va a hacer el existencialismo por parte de Sartre, la vocación de escritor. La novela es, en fin y al cabo, existencialista y novela de la vocación literaria. Pero no hay vocación literaria, porque después de nada hay la nada. Hay la nada. Pero, al fin y al cabo, los paseos de Andrea por la ciudad
remiten a experiencias de escritura. Cada día en el que Andrea puede superar los problemas domésticos de su familia, puede notar algo, es una victoria para quien se dedica a escribir, o sea, a ensamblar palabras. Me parece que esto es la senda por la cual nuestra lectura tendría que encaminarse. Y evidentemente no hay futuro para Carmen Laforet. La hoja que ustedes tienen pues indican dos novelas más. La mujer nueva ha sido un fracaso. Al comienzo, ha sido un fracaso total. Ha sido un fracaso total, mayormente porque quiso de manera muy, muy honesta, muy honrada, de manera muy lúcida, expresar las dudas que ella tenía en relación con la religión. Una crisis un poco religiosa, pero entonces fue un fracaso total. Y el hijo ha rescatado los cuentos que había escrito Carmen Laforet. Carmen Laforet tiene una actitud que cuestiona al lector y al crítico. No corrige las pruebas de sus novelas, no entrega al editor las correcciones que le pide encarecidamente. Dice que en realidad nada está llena de fallos, que es un libro inmaduro y lleno de fallos. En fin, entonces, ¿cómo explicar el entusiasmo mío si la propia autora de Nada dice décadas después que es en realidad un libro inmaduro y lleno de fallos? Me parece que quien tiene la razón soy yo, que está enferma Carmen Laforet, tiene problemas bastante graves, pero no vamos a horizontes tan estrambóticos. Lo seguro es que se divorcia de su marido en 1970. ¿Y cuál es la condición del divorcio? Impuso el marido como condición al divorcio para separarse de Carmen Laforet, que Carmen Laforet no hiciera alusión alguna a la vida conyugal que habían llevado ambos. De cualquier modo no va a escribir sobre esto. Entonces hay un enigma de Carmen Laforet, pero después de Nada. Bueno, después de Nada, esto es bastante elegante. Y Nada es un enigma también. Es un enigma porque en realidad escribe, pero escribe a medias. Hay, digamos, un recorrido pedido al lector, y eso es también una novedad, porque ustedes me van a decir, ¿qué podemos añadir a la familia de Pascual Ugarte? Francamente, nada. O sea, nos marchamos, cerramos la puerta y está en la cárcel. Bueno, no hay nada que añadir a la familia de Pascual Ugarte, por genial que sea. Pero en Nada sí que tenemos, o sea, Andrea sigue viviendo al lado del lector. No podemos descartar a Andrea. O si no, entonces somos un Quijote que ensartamos la novela, pasamos de una novela a otra. Andrea es realmente una creación que cuestiona ásperamente, en profundidad al lector. Y por eso, pues, me parece muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por la atención. El autor pide perdón por las muchas faltas incurridas y algunas cuestiones. Yo estoy a la disposición de ustedes para contestar, si puedo, a las preguntas que me van a hacer. Sí, yo quería...
época en la que escribía Carmen Laforet, ¿cuál era la relación de la literatura francesa con la española? ¿Como referente quizá? No, pues nada. Es la suerte de las obras maestras. Bueno, la relación... Hay que hacer algo ahí. Me parece que yo veo la influencia de Mauriac realmente.